Exacto. A los grupos y otros le deja solo lectura y escritura. Entonces, ¿cómo va a quedar? Lectura y ejecución. La lectura y ejecución. Va a quedar con nada. Ya lo leí con nada. Exacto, muy bien. Profe, en ese caso, grupo u otros, ¿ahí no se separan o va juntos? ¿Cómo? ¿Acá? Sí. No, se puede hacer también ahí como los dos. Punto GO sería grupo y otros. Y ahí le estoy asignando el mismo permiso al grupo y otro. Acá, ¿por qué, por ejemplo, usuario sigue teniendo RW? Si yo te estoy diciendo que va a ser solo RX, ¿por qué? Porque el usuario ya no lo modifica. El usuario mantiene sus permisos. ¿Se entiende la idea? Entonces, claro, así como yo puedo ir uno por uno, también puedo ir mezclando UG, OG, o puedo poner todo también. En vez de hacer este comando que hicimos acá, U igual R, G igual R, O igual R, yo podría haber puesto Hugo y, claro, por ejemplo, si yo pongo Hugo igual W, por ejemplo, para que cambie. Ahora cambió a W. Entonces ahí lo puedo hacer por separado, todos juntos, como a uno le sea más cómodo cambiarlo. ¿Sí? Si usted tiene que ser en orden, aquí me refiero usuario, grupo. No necesariamente. No No necesariamente. Por ejemplo, en vez de Hugo le puedo poner Oju o Go, X, por ejemplo, y lo va a tomar igual. El orden del factor aquí no altera el producto. Pero muy buena pregunta. Yo eliminándolo y si ponía las flechitas se iban descubriendo. Qué moderno. Lo que es la tecnología. Bueno, se entendió ahí el modelo literal, asignarle los permisos por letras. Literalmente le asigno los permisos. ¿Entendible, cierto? ¿Qué les parece? No es tan difícil, ¿cierto? Es sencillo. Ahora, si nosotros... el puntaje. Ahora, si nosotros, por ejemplo, no sé, nos cuesta con las letras, somos mejores con los números, tenemos el sistema octal. Estaba arriba como venía por defecto. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, si no nos gustan las letras y nos gustan los números, tenemos el sistema octal. La gracia del sistema octal es que es más corto, la sintaxis para cambiar los permisos es más sencilla a nivel de comando. En este caso, cada permiso se le asigna un número. A la R, el 4, a la W, el 2 y a la X, el 1. Entonces, si yo... ¿Qué se ríe? Entonces, esto viene en base a porque está hecho en binario. Es el sistema octal porque son 8 bits. Entonces, un byte de permiso. ¿Se acuerdan un poco de esto? Entonces, el 000 es 0 sin permiso, el 001 es X, el 0102 W, el 011 es 3 WX y así sucesivamente. Entonces, de esta forma es más rápido asignar el permiso, porque no tengo que estar poniendo U, G, O, W, R, X, sino que pongo un número, simplemente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner RWX a todo el permiso, es 7, porque 4 más 2 más 1 da 7. Entonces, así es. Si yo quiero agregarle los permisos, le asigno los valores que tengo que aprender cuáles son, el 4 para la R, el 2 para la W y el 1 para el X. Entonces ahí cuando yo quiero asignar los permisos, simplemente los voy sumando y asigno un número. Entonces, por ejemplo, acá si yo pongo chmod 755 a un archivo, ¿qué va a hacer? Le va a asignar los permisos de lectura, escritura y ejecución al dueño, lectura y ejecución al grupo y lectura y ejecución a otros.
y es más rápido. Si se fijan, la sintaxis del comando es mucho más corta. Entonces, esa es la gracia. Entonces, acá, en vez de asignarlo con letras, lo asignamos con números y funciona de la misma forma. O sea, la R vale 4, la W vale 2 y la X vale 1. Y ahí lo voy sumando para hacer los permisos que yo quiera. O restando en su defecto. Es mucho más rápido. Entonces, veamos. Aquí. ¿Qué permiso es? Spoiler. Acá, ojo que, no sé si se dieron cuenta, salen 5 números en vez de 4, ¿cierto? El número 0 no nos importa aquí porque ese número es como para modificar de repente algunos parámetros especiales en el sistema. Aquí enfoquémonos en los 4 números desde el 0 hacia allá. El 0 lo ignoramos, eso, después del 0. Entonces, primero, 400, ¿qué sería? 4 más. Lectura y grupo y otros, nada. El otro, 440. Lectura, nada. 3 lecturas, exacto. Una máquina aquí. 500, lectura y ejecución, exacto. Y después nada. Acá, lectura y ejecución, nada. Después acá, lo mismo, y aquí en todos. Acá el 644, ¿qué sería? Lectura, escritura. No sé para qué le hago clases, si saben más que yo. El 664, lectura, escritura, ¿cierto? Después, lo mismo, y acá, lectura. El 666 del demonio. El diablo. El diablo, mira, tiene permisos de lectura y escritura, así que no los puede abrir. Claro, acá, lectura, escritura, ejecución en el usuario. El otro, nada. El 711, ejecución, claro. El 707, el 750, 4 más 1 y acá nada. El 755, ya aparece el prefijo celular acá abajo. Primero todo, después el 5, ¿qué sería? Lectura, ejecución. Y por último el 777 es el modo Dios, donde tenemos todos los permisos. Claro, el 777 es el admin, ahí tiene todos los permisos. ¿Ah? Eso significa. Entonces ahí, como vemos, es sencillo, es simplemente asignarle el 4, el 2 y el 1, y con eso vamos jugando los permisos, y es más rápido que con las letras. Entonces ahí depende de cada uno, ambos hacen exactamente lo mismo, y en el día a día depende de qué nos acomode más a nosotros. No hay una opción mejor que la otra, simplemente son opciones. Si nos ponemos técnicos, con este escribimos menos que con el otro, pero al final de cuentas es lo mismo. Es como yo les decía una vez que me decían, no tenía sentido, me decían que con bin es como una milésima de segundo más rápido editar un archivo que con nada. Son 3 clics menos, pero es lo mismo, por eso, para gustos, colores. Por ejemplo, si yo les soy sincero, en mi día a día yo los permisos los asigno con letras. ¿Por qué? Porque me gustan más las letras que los números. ¿Ah? Se me da más los ramos humanistas que las matemáticas, entonces nada. Ya, entonces por ejemplo 550, ¿qué sería? Lectura, escritura, exacto. Lectura, escritura. Acá, ¿qué número sería? 711. Muy bien. Ahora el 664. Lectura, escritura y... Muy bien. Ahora este, ¿qué número? 5. Exacto, súper
súper bien. ¿Y el 611? Lectura, escritura, sí. Y XX, ¿cierto? ¿Y este qué número sería? 750, exacto. ¿Ven? Es fácil, ya lo dominaron. Guiño, guiño, con la prueba. Sí, claro. A nivel, claro, o sea, lo importante es que sepan, que lo entiendan. Ahora, si hablamos a nivel de formalidades de prueba, en la prueba van a venir ejercicios así donde se les van a dar este tipo de ejercicios que van a tener ahí que responder. Pero eso, entonces, como se dan cuenta, no es difícil, es sencillo, no es algo de otro mundo que nos cueste mucho entender. En ese sentido, la gracia que tiene Linux es que la gestión de permisos, como ves, es súper estricta, súper cuidadosa, pero la forma de modificarla es súper sencilla. Es bien fácil de entender. Amigable, exacto. Entonces, con algo amigable y fácil de configurar, nosotros podemos hacer cosas muy precisas al momento de configurar. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta con los comandos? O sea, con los permisos, ya sea octales o literales. No sé, vamos a hacer temor y pongo 550. Entonces, aquí, claro, por ejemplo, si yo. Entonces, aquí, si yo quiero, por ejemplo, a mi archivo asignarle el permiso de escritura, o sea, de lectura en todo, ¿cómo sería? Hmut. Agregar. Dejarlo todo en lectura. Igual. ¿Sí? No, acá es solo el número, esa es la gracia. Si yo pongo 444, ¿Y reemplaza entonces? sí. A diferencia de lo que es las literales, es que aquí yo no puedo agregar o quitar un permiso si ya está, sino que el número reemplaza todo. Entonces, si yo hago un ls ahora, están todos en lectura. Y como ven, el comando es mucho más corto, más sencillo. Ah, claro, sí. Si yo quiero, por ejemplo, chmut, ahí, ¿qué permisos van a quedar? Los de Dios. Ah, y elección. Exacto. Va a quedar todo para el usuario, lectura y ejecución y escritura. Es mucho más rápido asignarlo así con números, No. ¿Ah? No, si es verdad, pero es más... Mira, si voy poniendo de un número a dos, está agregando la Entonces, ahí con los números octales, ustedes pueden asignar los números, o sea, los permisos con números, y va a reemplazar a todos los permisos. ¿Qué cosa tiene? Si coloca solamente 7, por ejemplo, le da permiso a los otros y no a las clases. Claro. Ah, y aparte de atrás para adelante. Sí. Sí, también se puede poner, claro, un puro número. ¿Ah? Sí, te pide todo el rato, sí. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, modificar un permiso usando el sistema octal, tenemos que poner el número exacto en que quedemos, que quede el permiso. No es como con el literal que nosotros podíamos modificar algo sin mover el resto. Esa es la mayor diferencia. Ahora, hay un último detalle con el tema de los permisos, que es el UMASC. El UMASC es una máscara de seguridad que tiene Linux por defecto. ¿Qué significa esto? ¿Se han dado cuenta que cuando nosotros creamos un archivo tiene unos permisos por defecto? Entonces, los archivos por defecto se crean con el 666. Cualquier archivo que nosotros creemos por defecto en Linux va a tener por defecto el permiso 666, o sea, lectura y escritura. Pero Linux, sí, Linux es diabólico. De hecho, si se dan cuenta, por ejemplo, los programas en segundo plano, ¿cómo se llaman? Demonios, Demon, y los permisos por defecto son el 666. Ahí, no sé qué estaba pensando Linux Trojan cuando lo creó. Si usted le hace una pingüino, va a tener un triángulo en el ojo. Pero de acuerdo. Ya, entonces, por defecto, los archivos cuando nosotros los creamos en Linux se asigna el permiso 666, o sea, lectura, escritura, lectura, escritura, lectura, escritura.
Pero si nos damos cuenta, cuando nosotros creamos un archivo, nos asigna eso. Por ejemplo, si yo pongo touch ejemplo.txt y le hago un ls-l a ejemplo, tiene RV. ¿Qué número sería esto? 664. Entonces, ese número se asigna por defecto en Linux. Pero yo le acabo de decir que se asigna el 666. ¿Qué pasa acá? Bueno, por defecto Linux tiene una máscara que es el unmas, que lo que hace es quitar permisos. Por defecto ese es el 002. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando nosotros creamos un archivo, se le asignan los permisos por defecto, pero por detrás Linux le resta el unmas, que sería 002. Entonces, por eso pasamos de 666 a 664. ¿Por qué? Porque le quito 2. Entonces, esto es una barrera de defensa, porque, por ejemplo, siempre le quita los permisos de escritura a los otros, para que no cualquier otra persona pueda editar nuestro archivo y no sea una brecha de seguridad. Eso depende de la distribución que esté usando. Sí, depende de la distribución y nosotros lo podemos modificar. Pero por defecto es el 002. Y aquí vemos cómo funciona. Si yo, por ejemplo, asigno un archivo, por defecto lo creara con el 777, le va a quitar siempre el 002 y va a caer en 775, por ejemplo. En este caso ya vimos que por defecto lo crea en el 666. Siempre le va a quitar 2 y va a quedar en 664. Entonces cada vez que nosotros creemos un archivo, siempre va a quedar en 664. ¿Se entiende esa idea? ¿Cómo yo puedo saber cuál es mi unmas en Linux? Si yo pongo el comando unmas, es que las letras no funcionan. Un Max. ¿Cómo que no? Un Max. Un Max. Con lo primal, sí, lo primal. Ahí está, capa 8. Aquí vemos que por defecto es el 002, ¿cierto? Y ese 0 que les decía es un bit de opciones, que está ahí para cambiarle ciertas opciones a nivel de kernel, que no vamos a tocar. Entonces aquí vemos que por defecto es 002. Entonces por eso cada archivo que creamos queda con el permiso que vimos que es ls-l ejemplo. ¿Se puede modificar ese valor? Sí, ese valor se puede modificar. Se devolvió el otro. ¿Estamos ahí? Sí, lo pasé yo. Ya. Ese archivo este valor se puede modificar. Si nosotros hacemos el comando unmas y le ponemos un número, por ejemplo, unmas, y le pongo, por ejemplo, 007. Ahora, cuando yo creo un archivo, ¿qué irá a pasar? Los otros deberían estar sin permiso. Claro, ejemplo 2.txt, ls-l, ejemplo 2. Factor espacio fuera de eso. ¿Verdad? Vemos que se crea con RV y nada. ¿Qué va a pasar con esto? Yo lo puedo cambiar, sí, pero se va a cambiar mientras tenga la terminal abierta. Si yo cierro la terminal, se va a borrar. Es un cambio provisorio. Si yo quiero que dejarlo permanente, tengo que cambiar el archivo batch rc, que es la configuración de mi consola. Si yo hago, por ejemplo, bin .batch rc, este archivo tiene todas las configuraciones de mi consola actual. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa que yo cambie aquí va a afectar a mi consola. Entonces, aquí dentro de esta yo puedo cambiar el unmas por defecto. Acá, por ejemplo, nos dice yo puedo agregar el comando unmas dentro de aquí. Por ejemplo, si al final de este archivo yo le agrego unmas claro, 007, por ejemplo, o cualquier otro, escape WQ, y yo hago ahora el unmas, vamos a ver que mi unmas cambió a 007, y si yo reinicio el equipo se va a mantener. Pero si yo quiero cambiarlo por el momento, pongo solamente unmas, por ejemplo 077, y si ahora veo el valor, va a ser 077, pero si yo cierro la terminal y la vuelvo a abrir, UMAS va a volver a su valor anterior. Entonces, este valor de UMAS lo que nos permite es aportar seguridad al sistema. Por defecto es 002,
que le quita el permiso a los otros y nosotros como administradores lo podemos cambiar por un valor que nosotros tenemos según las políticas de la empresa o las políticas de nuestro sistema. Entonces, eso. Un max. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Se entendió lo que vimos hoy? ¿Se entendió los permisos? ¿Se pudieron? A lo mejor al comienzo puede ser algo, a lo mejor no tan fácil de digerir, pero ya vimos que ahí cuando le pregunté los números lo respondieron al tiro, así que súper bien, los felicito ahí por eso. ¿El UMAX en qué más o menos se usa? ¿Como en un parche? No, el UMAX es simplemente una medida de seguridad. Una medida de seguridad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una empresa y quiero que las personas cuando creen archivos solo puedan leerlos y escribirlos ellos, por ejemplo, puedo poner UMAX 077 y ahí solo el usuario va a tener permisos, por ejemplo. Y si después yo quiero que ese archivo tenga más permisos, se le asigna manual. Entonces, por ejemplo, con esto yo puedo hacer el principio del mínimo privilegio, cosa de que todos los archivos o carpetas que se creen en el sistema tengan el mínimo privilegio necesario para funcionar. Eso, para eso sirve, es una capa extra de seguridad a todas las otras capas que tiene Linux. Como para que el que crea el archivo no lo pueda ejecutar, por ejemplo. Claro, por ejemplo, si yo no quiero que ningún archivo tenga permiso de ejecución por defecto, creo lo más, aunque por defecto igual no lo tiene, entonces, sí. Entonces, eso, ¿alguna otra duda, consulta? Y se cerró la vida de nombre, claro, efectivamente era su 002. Sí, siempre va a volver a 002, a no ser que lo cambiemos en el archivo batch RC. Ahí en la próxima clase les muestro o les explico más ese archivo para, por honor al tiempo, ya estamos en la hora. Buena, profe. Entonces, pero eso, ¿alguna duda, consulta, comentario, queja?